Hoy continuamos en el estudio del libro de los Hechos y vamos a comenzar un nuevo capítulo, el capítulo 14, y he titulado a esta predicación el llamado de un discipulado. Llamado de un discipulado. Este capítulo nos da una imagen clara de la responsabilidad del creyente para con el mundo. A través del capítulo 14 vamos a aprender acerca de lo que Pablo y Bernabé están haciendo en esta región en la que andan visitando, derivado del mandato del Señor de ir y predicar el Evangelio. Y muchas veces cuando hablamos de esto pensamos en el modelo que se nos ha dado en el mundo acerca de cuando una persona va de un lugar a otro a compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Normalmente le hemos puesto como título: esa persona es un misionero. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Los misioneros, las misiones. Y puede sorprenderle saber que la palabra misión, misiones en plural y el término misionero nunca aparecen en ninguna parte de la Biblia. Esos no son términos bíblicos y me temo que el concepto que ha crecido hasta definirse como misión, misiones o misionero tampoco es bíblico en muchos casos. Por ejemplo, si digo la palabra misión, la mayoría de nosotros podríamos pensar tal vez en un restaurante, en un hotel. ¿Te ha tocado? Hay un restaurante, hay un hotel que se llama La Misión, ¿no? O incluso entre nuestros jóvenes hay ese dicho: bótate la misión, ¿no? Y lo que están diciendo es: ve y haz un encargo, haz un mandado. Y piensan en la misión como la responsabilidad organizada de la iglesia para con el mundo. La misión de la iglesia como algo que en realidad no es relativo a un individuo, sino que está más relacionado con la responsabilidad organizativa, social de cualquier iglesia para con el mundo. Y entonces, si hablamos de misiones, el pensamiento inmediato que puede venir a nuestra mente es un país lejano, el océano, los ríos, la selva, un indígena, una choza por ahí metidos en medio de la nada. Y con el fin de poder entender lo que vamos a analizar el día de hoy, vamos a olvidarnos por un segundo acerca de esto. No quiere decir que esté peleado con esas palabras o con esos conceptos, pero vamos a usar el término que usa la Biblia, que usa Jesús para describir nuestra responsabilidad ante el mundo perdido. Usted y yo sabemos y hemos escuchado que la Biblia dice que Jesús, antes de partir, le dijo a sus discípulos: por tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado, y he aquí que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan de eso? Ok, entonces, en base a eso, vamos a darnos cuenta que solo hay un verbo mayor en esta oración, que es el verbo hacer discípulos. Porque la palabra ir, la palabra bautizar, la palabra enseñar, son participios que modifican el verbo principal. Entonces, lo que queremos es entender que la responsabilidad de la iglesia en el mundo es hacer discípulos. Así que no hablemos de misión, misiones o misioneros. Hablemos de discípulo, hablemos de discípulos y de discipulado. Esa es realmente la situación. Ahora, podríamos preguntarnos: ¿pero quiénes son los que discipulan? ¿Quiénes ha llamado Dios a ser un discipulador? Permítame usar esa palabra. A todos. Si eres un cristiano, tú eres un discipulador, y la única pregunta es realmente si eres bueno en eso o no eres bueno en eso. Porque la verdad de las cosas es que si tú eres un cristiano, Dios te ha encomendado a que hagas discípulos. Y si no estás haciendo discípulos, entonces no estás haciendo la obra de Dios. El patrón es muy claro.
Nuestro Señor dice, hagan discípulos, y no hay diferencia entre si haces eso aquí y tu discípulo es tu hijo de 8 años, tu esposo, tu esposa, o si lo haces en algún lugar con los indios norteamericanos, sudamericanos, o con los africanos, o si estás en alguna ciudad de Europa con gente más sofisticada. Lo que importa realmente es que tú te estés reproduciendo. ¿Cómo se hace un discípulo? Bueno, vas a alguien que no lo es, lo ganas para Cristo y les enseñas todas las cosas que Jesús ha mandado. Lo edificas en la palabra. Esa es la encomienda que tenemos todos. Es un mandato. Jesús mismo hizo discípulos. ¿Recuerdas cuando anduvo en el mar ahí de Galilea? Que andaba caminando por esa zona. Él discipuló. Y el mandato que Él nos da es ir por todo el mundo y discipular a la gente. De hecho, en el texto que vamos a ver el día de hoy está la primera cita, que es Hechos 14:21, que lee lo siguiente. Pablo y Bernabé también anunciaron la buena noticia de salvación en Derbe. Y luego dice, donde ganaron, ¿qué? Muchos seguidores. Y luego regresaron a las ciudades de Listra, Iconio y Antioquía. Aquí tienes a Pablo y a Bernabé involucrados en el cumplimiento de lo que Jesús les dijo que hicieran. Cumplir con lo que Jesús les dio como modelo para hacer. Ahora, permítame decirte algo. En la categoría, si es que tú quieres entenderlo de esa forma, porque no existe tal. Pero mucha gente luego dice, es que ellos son misioneros. Pero cuando hablamos del cristianismo, no existe tal cosa. Somos todos los cristianos discipuladores. Y esa es la cuestión aquí. Dios quiere que tú te conviertas en alguien que discipula. Es irrelevante donde estés. Para ser un discipulador, no tienes que ir a una escuela bíblica. Para ser un discipulador, no tienes que ir al seminario. No tienes que hacerlo porque la iglesia te paga por hacerlo. No eres un discipulador porque te unes a una organización misionera. Simple y llanamente, eres un discipulador porque eres un creyente y eres salvo. Porque has venido a Cristo y porque una vez que llegaste a Cristo, fíjate esto, porque esto es muy importante. Y es como el corazón de lo que siempre estamos recalcando. Todo aquel que viene a Cristo abraza al Salvador. Amén. Pero también abraza al Señor. Y cuando tú abrazas al Señor, tú le estás diciendo, Señor, voy a hacer lo que tú me digas. Voy a hacer tu voluntad. No voy a hacer lo que yo quiera. Por eso cuando venimos a la iglesia, la predicación que escuchamos no es, perdóneme, con todo amor y todo cariño, lo que usted quiere escuchar. Es lo que Dios dice que usted tiene que escuchar. Por eso muchas veces no saldremos de aquí con el, sí, no. Es lo que dice Dios. Y Él dice, ve y haz discípulos. Tenemos una comisión. Ahora, para esto, yo quiero ver 7 características, y lo vamos a ver de manera muy rápida. Podríamos extendernos mucho, pero vamos a ir al paso para poder entender bien qué es lo que quiere Dios. 7 características de alguien que realmente cumple la comisión que Cristo nos ha dado. Número 1, administras tus dones espirituales. Yo te quiero preguntar, ¿tú sabes qué don espiritual tienes? ¿Tú sabes qué don espiritual estás poniendo en práctica? Vamos a Hechos, que es lo que nos compete el día de hoy. Hechos capítulo 14, versículo del 1 en adelante.
Dice el libro de Hechos 14:1, como habían hecho antes, Pablo y Bernabé fueron a la ciudad de Iconio y entraron en la sinagoga judía, como lo habían hecho en las demás ciudades. Hablaron también que muchos judíos y griegos, ¿qué dice? Creyeron. Pero algunos judíos no creyeron e hicieron que los que no eran judíos pensaran mal de los hermanos. Versículo 3, entonces Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio por bastante tiempo y hablaron con valentía acerca del Señor. Dios respaldaba el mensaje de su generoso amor por medio de las señales milagrosas y maravillas que ellos hacían. En estos versículos podemos ver que estaban predicando, enseñando y haciendo milagros. Y si estudias el capítulo en detalle, verás que estos dones obviamente los están poniendo en práctica. Permíteme tomar algunos versículos de este capítulo y mostrarte lo que están haciendo Pablo y Bernabé en esta ocasión. Versículo 21. Pablo y Bernabé también anunciaron la buena noticia de salvación en Derbe, donde ganaron muchos seguidores y luego regresaron a las ciudades de Listra, Iconio y Antioquía. Ahí podemos ver que anunciaron. Versículo 25. Anunciaron el mensaje en la ciudad de Perge, y luego fueron a la ciudad de Atalia. Versículo 22. En esas ciudades fortalecieron a los seguidores y los animaron a seguir fieles, diciéndoles, para entrar al reino de Dios tenemos que sufrir mucho. Me voy a brincar un capítulo y voy a ir al capítulo 15 del libro de los Hechos. Capítulo 15, versículo 32. Judas y Silas, quienes también eran profetas, hablaron mucho con los hermanos. Con sus palabras los animaron y los fortalecieron bastante. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que estas personas han entendido que tienen ellos, por la capacidad que Dios les ha dado, ese don de enseñar, ese don de predicar. Y vemos aquí que confirman lo que significa establecer, fijar sólidamente, darles raíces, darles un fundamento a la gente a la que le predican. Y entonces Pablo y Bernabé están usando el don de predicar, el don de enseñar, pero también podemos ver que en la versión 1960 que usted tiene en Hechos 14, versículos 22 y 23, dice lo siguiente, confirmando los ánimos de los discípulos, y luego dice, exhortándolos a que permanecieren en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y luego el 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y aquí vemos otros dones, y aquí vemos el don de la exhortación y el don de la administración. En otras palabras, también organizaban a la iglesia. Le voy a decir algo, en esta iglesia, aunque somos poquitos, aunque somos pocos en esta iglesia, necesitamos organizarnos. Y lo hemos hecho de alguna manera. Algunos enseñan a los niños, algunos vienen y ponen en orden la iglesia para que cuando lleguen los hermanos todo esté listo. Porque cuando usted llega las sillas están puestas, ¿cierto? Usted va al baño y el baño está listo. Usted llega y ya está prendido, ya está el ventilador y está medio fresco y usted ya estamos organizados. Pero ¿qué sucede? Necesitamos organizarnos más. Porque yo no puedo hacer todo el tiempo, aunque no lo hago todo. Pero por ejemplo, la semana pasada que entró esta persona en estado inconveniente, pues yo no puedo dejar aquí para ir a hablar con él. Entonces se para Oscar y va y lo atiende. ¿Sí me entienden? Hay que organizarnos para que todos y cada uno de nosotros tengamos un rol dentro de la iglesia. Y aquí vemos que esta gente se organiza, administra, exhorta, enseña, predica, porque les estaban ayudando a nombrar ancianos y a establecer la organización. Pero también vemos en el versículo 3 que dice, Dios respalda el mensaje de su generoso amor por medio de las señales milagrosas y maravillas que ellos hacían. Y vemos el don de los milagros. Y tú me puedes preguntar, ¿Dios hace milagros? Claro que hace milagros.
¿Aún Dios hace milagros hoy? Claro que hace milagros todavía. Vamos a leer en el versículo 10 de ahí de Hechos 14 que dice: dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Y habla acerca de Pablo, que le predica ahí a alguien, y ahorita lo vamos a ver a más detalle. Pero vemos que Pablo y Bernabé manifiestan los dones de predicación, de enseñanza, de exhortación, de administración, de milagros, de sanidad. Y el punto que quiero resaltar es este. Creo que es vital que cualquier ministerio de discipulado eficaz necesita entender que la persona reconozca y utilice los dones que el Espíritu le ha dado. Es decir, Dios te ha dado dones, te ha dado talentos. ¿Crees que son para que tú los gastes en tu deleite? No. Usted sabe que hay gente que le es muy fácil hacer dinero, que dices, oye, a esta persona qué facilidad se le da de vender, de repente ves que hace dinero y prospera en la vida, y de repente tú dices, órale, ¿cómo le va re bien a este cuate, a esta persona? ¿Tú crees que Dios le ha dado eso para su deleite? No. Dios un día le va a llamar a cuentas y le va a decir, ¿qué hiciste con esto que te di? Pues me compré 2 casas, tenía yo una en Veracruz, tenía yo otra acá en Córdoba, viajé, le di a escuela a mis hijos, hice esto, hice lo otro. No, yo no te di eso para tu deleite. En otras palabras, lo que Dios nos da a nosotros es para que nosotros se lo entreguemos y lo pongamos a su servicio. ¿Acaso no es nuestro Señor? ¿Acaso no es que nosotros vayamos a la cruz y le digamos, Señor, aquí estoy? Hace rato platicábamos y decíamos, no todo el que dice que es maestro enseña, pero aquellos que pueden enseñar deben enseñar a otros. Y usted nunca será realmente efectivo en el discipulado a menos que tenga el don para el ministerio, y escuche, y lo use. Porque ¿de qué le sirve ahí guardado? Estos hombres habían estado haciendo esto porque antes recuerdan que eran comisionados para este viaje. Antes de este viaje misionero, estos 2 hombres, Pablo y Bernabé, en el capítulo 13 nos dice que ambos eran pastores de la iglesia de Antioquía, y como pastores de la iglesia de Antioquía predicaban y enseñaban, y estaban haciendo lo que Dios les había dado para hacer. Y mientras estaban en ese fluir de hacer lo que Dios quiere, Dios nos envía una nueva área de responsabilidad. Porque los que discipulan de manera efectiva no están sentados sin hacer nada, esperando una llamada. Están involucrados de una manera vital con sus dones, aprendiendo lo que es poner a trabajar esos dones, caminar en el Espíritu, ver a Dios manifestarse a través de esas habilidades y esas manifestaciones. Y ellos están ya ministrando y están en este fluir, en este tipo de vida, y Dios les va a dar una asignación especial. ¿Recuerdan a Pedro en el capítulo 9 cuando va a Lidia y está predicando? ¿Y qué ocurre? Un avivamiento. Y no pasó mucho tiempo en que unos de Jope, ahí cerca, escucharon que Pedro estaba ahí y fueron a verlo porque una mujer llamada Dorcas se había muerto, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Van por Pedro, lo traen a Jope, ora por esta mujer Dorcas y resucita. Ahora, Pedro había experimentado un avivamiento allá y ahora experimenta un avivamiento aquí. Es decir, 2 avivamientos, uno tras de otro. Y el punto a destacar de esto es que fue Dios quien lo trajo ahí porque andaba ocupado. Pedro, ya que andas por ahí, por favor, vete para acá para que me hagas también un avivamiento acá. ¿Alguna vez te has topado con alguien que estás haciendo algo y estás en el esfuerzo y alguien te está viendo y te dice, ¿te ayudo? ¿No le ha pasado?
A lo mejor estás haciendo un esfuerzo, no sé, o estás haciendo la comida, o estás, no sé, estás apurado ahí, de repente llega alguien y se te queda viendo y dice, ¿necesitas ayuda? No. ¿No le ha pasado? No se trata de que llegues y preguntes, ¿necesitas ayuda? Se trata de que si tú ves que se está haciendo algo, tú te actives y digas, necesito hacer algo. Y utilizas los dones que te está dando Dios, porque Dios no desempolva a cristianos indolentes, que no hacen nada. Utiliza a las personas que están ya, permítame utilizar la expresión, ya echados a andar. Entonces estas personas están ministrando los dones que Dios les ha dado, y es un flujo de eso que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos, que andemos en eso, que nos pongamos a trabajar. Así que, amado, conoce tus dones y ponlos a trabajar. La segunda característica de un discípulo es la valentía. Los versículos 2 y 3 de Hechos 14 dice, creyeron e hicieron los que no eran judíos, creyeron e hicieron que los que no eran judíos pensaran mal de los hermanos. Entonces Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio por bastante tiempo y hablaron con valentía acerca del Señor. La segunda característica de alguien es que es valiente. La primera, reconozco mis dones, los pongo a trabajar, pero tengo que ser valiente. Dios respaldaba el mensaje de su generoso amor por medio de las señales milagrosas y maravillas que ellos hacían. Y uno pensaría que a pesar de eso, durante mucho tiempo hablaron con valentía. Porque dice que hablaron con valentía cuando empezaron a rumorar contra de ellos, cuando empezaron a hablar mal de ellos. Pero no fue así. No fue a pesar de la persecución que hablaron con valentía. Fue por eso que hablaron con valentía. La persecución crea un entorno en el que puede ocurrir la audacia. Ahora leemos que por bastante tiempo estuvieron predicando con valentía, dando testimonio de la palabra de su gracia, de la revelación de Dios, de la palabra de Dios. Y Dios concedió a ellos que hicieran maravillas e hicieran prodigios. Y por supuesto sabemos que esas señales y prodigios fueron para que Dios pudiera confirmar su palabra como verdadera y como divina. Es decir, estas personas predicaban y la gente decía, ¿y cómo sabemos que eso es real? Y ¡pum!, ocurrían los milagros. Y entonces Dios confirmaba lo que ellos estaban diciendo. Porque tú puedes leer en las Escrituras que no siempre se requirió de fe para que alguien sanara. En algunas ocasiones sí se le decía, ¿tienes fe? Sí, o no, o ayuda a mi fe. En otras ocasiones no se requería, no se le preguntaba si tenía fe o no, simplemente ¡pum!, se hacía el milagro. ¿Para qué? Para que los que estaban ahí creyeran lo que se estaba diciendo. Entonces, para ser un verdadero discipulador eficaz, necesitas tener esa audacia, esa valentía, ese coraje. Ese es el tipo de persona que no se intimida ante la adversidad. No dobla su tienda y dice, ay no, pues el campo, la ciudad está cerrada, vámonos de regreso. No, porque se encontró con una puerta que no podía atravesar y se regresa. No es la clase de persona que le testifica a alguien y que esa persona que no lo quiere recibir, que no lo quiere escuchar y se da por vencido y dice, no, pues a lo mejor le ofendo. No. La clase de persona que una y otra y otra y otra y otra vez. Versículo 4 y 5. En la ciudad unos estaban de acuerdo con los judíos, pero otros con los apóstoles, así que toda la ciudad estaba dividida. Algunos judíos, sus autoridades, y otros que no eran judíos, trataron de hacerle daño y apedrear a Pablo y Bernabé. Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división. Yo no sé a usted, pero en algunas ocasiones cuando uno
conoce a Cristo y le dice a su familia carnal, ahora soy cristiano, la mayor parte de las veces te rechazan. Raro es que te digan, oye, qué buena onda, qué bien, mira, me da mucho gusto. No, te rechazan. Jesús dijo, no vine a traer paz sino espada, a traer división. Algunos se mantuvieron con los judíos y otros con los apóstoles. Y finalmente hubo una turba salvaje, hubo un asalto, ¿no? No estaban en Roma, estaban en un lugar alejado, no había un control sofisticado, eran hasta cierto punto salvajes. Y entonces, al parecer, los judíos estaban convenciendo a los gentiles de que esta gente había blasfemado y por lo tanto se iba a llevar a cabo la ejecución judía tradicional, que no era otra más que apedrearlos. El versículo 6 dice, cuando Pablo y Bernabé se enteraron de esto, se escaparon a las ciudades licaónicas de Listra y Derbe y sus alrededores. Pero al parecer Pablo y Bernabé no habían terminado, porque van a regresar. No tardaron mucho en regresar y solo tenían que ocuparse de algunas cosas y luego lo vamos a leer más adelante. Van a regresar. Incluso el Señor Jesús les dijo, si en alguna ciudad no te escuchan, ve a otra ciudad. Pero donde estés, deja una huella. Asegúrate que la gente que te conozca vea en ti a Jesucristo. Que el impacto sea tal que aquí ellos digan, esta persona verdaderamente es un cristiano. Hace unos días estaba yo en la oficina y teníamos una junta porque tenía un aviso importante que darles a las personas que trabajan conmigo, y uno de ellos me dijo, llevo casi 2 años de conocerte y nunca te he podido sacar una mala palabra. Y yo así como que, ni me la vas a sacar, o sea, no, es que por más que te digo y por más que le busco, no. Asegurémonos que la gente se quede con un sabor, con un concepto. Dicen que descubrieron en la ciudad de Iconio, en el siglo II, una descripción, una de las, no sé si es la única o una de las pocas que hay del apóstol Pablo. Alguien quedó tan impactado por este hombre que lo describe físicamente y dice lo que descubrieron. Era un hombre de estatura pequeña con cejas juntas. ¿Conoce a alguien así que se le pegan así como? De complexión fuerte, calvo, de piernas como de toro, así lo describen, lleno de gracia. A veces parecía un hombre y a veces tenía el rostro de un ángel. O sea, la descripción, lo que impactó a la gente y lo describieron físicamente y quedó. Y en el siglo II alguien descubrió esto y describen a Pablo. Causó una impresión tan fuerte antes de irse a otra ciudad. Versículo 6, cuando Pablo y Bernabé se enteraron de esto, se escaparon de la ciudad de licaónicas de Listra y Derbe y sus alrededores, huyeron. No se fueron muy lejos. El versículo 7 dice, ahí también continuaron anunciando el mensaje, predicaban el mensaje, fueron persistentes, comprometidos, valientes, atrevidos. Tuvieron una persecución tremenda que amenazó con quitarles la vida y sin embargo tuvieron el valor de creer que Dios los había llamado a hacer esto. Es decir, no porque les dijeron, te vamos a apedrear, te vamos a matar, dijeron, ay, no, mejor sabes que vámonos a nuestra casa, ya, esto ya no me gustó, esto ya se puso muy peligroso. No.
Versículo 8. En Listra había un hombre que nunca había podido caminar porque era inválido de nacimiento. Este es el tercer punto. El tercer punto de las 7 características es el poder. Es decir, tienes que conocer tus dones, tienes que ser valiente y tienes que entender que hay poder en el nombre de Jesucristo. Llega Pablo a este lugar a donde ahora está, en Listra, ve que hay un hombre que nunca había podido caminar porque era inválido de nacimiento. Todos están ahí sentados, escuchando. Pablo era un gran predicador, un gran comunicador. Ve a este hombre inválido y sin duda sus músculos están atrofiados porque nunca ha podido caminar. Está escuchando a Pablo y Pablo lo ve y Pablo recibe la revelación de Dios aquí en su cerebro, percibe que puede ser sanado y mira lo que hace, versículos 9 y 10. Este hombre estaba sentado escuchando y Pablo lo miró fijamente y dándose cuenta de que el hombre tenía fe en que Dios lo podía sanar, entonces Pablo le dijo con voz fuerte: levántate y ponte de pie. El hombre saltó y empezó a caminar. Ahora piensa en esto por un segundo. Requirió mucha fe de parte de Pablo. Podría haberse detenido Pablo y haber dicho: vaya, me gustaría que este hombre sanara, pero ¿y si no funciona? ¿Y si le digo y quedo en ridículo? ¿Y si se para y se cae otra vez? ¿Qué le voy a decir? Te hace falta más fe. ¿No? Me voy a arriesgar. ¿Y crees que tuvo una batalla en su mente? ¿Crees que Pedro allá en la puerta de la Hermosa, cuando va pasando con Juan y hay otra vez otro hombre que está pidiendo una limosna, que Pedro cuando lo ve le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda? ¿Tú crees que batalló? No. ¿Tú crees que Pablo, cuando este hombre se levantó, se puso de pie, dijo: uff, ya la libré? No. ¿Sabes por qué? Porque saben en quién han creído. ¿Y tú? ¿Y yo? Hay cristianos que dicen: bueno, pues supongo que podría intentarlo. Y no tienen la confianza en el poder de Dios. Si no crees que tienes el poder para salir y ganar a alguien para Cristo, para discipularlo, tienes una falta de fe en Dios y cuestionas la promesa de Dios, porque Dios dijo: recibirás poder después de que el Espíritu haya venido sobre ustedes. Si tienes ese problema de creer, estás cuestionando las promesas de Dios. Y si cuestionas las promesas de Dios, dice que el que no cree lo convierte en un mentiroso. Y Dios no miente. Pablo no se quedó ahí murmurando: lo haré, no lo haré. Pablo le dijo: levántate y camina. Y este se levantó y caminó. Y cuando se levantó y caminó, ¿sabes qué hizo Pablo? Simplemente siguió predicando. Un hombre que sabía que lo que Dios había prometido lo tenía, lo reclamó y lo usó. Y no es necesariamente que digas un don apostólico de milagros, de sanidades. No necesariamente eso. Pero tienes el poder de Dios por medio del Espíritu Santo que mora en ti para poder compartir a Jesucristo con su poder. Para poder y decirle a la gente lo que Dios ha hecho en ti. Porque para que seamos verdaderos discipuladores, necesitamos ser eficaz en creer en el poder de Dios, reclamarlo y usarlo. Número 4, humildad. Supongo que es cierto que una de las primeras cosas a las que debes prestar atención si realmente estás ministrando tus dones y los estás ministrando en el poder de Dios, es en el efecto tremendo que sentirás del orgullo.
Si estás poniendo tus dones a trabajar, si las cosas están sucediendo, si estás ganando a gente para Cristo, si estás enseñando y las cosas van bien, el aplauso hace mucho daño. Porque el aplauso no es para uno. ¿La gloria de quién es? Es de Dios solamente. Versículo 11. La gente se dio cuenta de lo que Pablo había hecho y entonces empezaron a gritar en su propio idioma licaónico: los dioses han bajado en forma de seres humanos. Órale. Empezaron a gritar. Empezaron a alzar la voz y dijeron en su propio idioma. Pablo no entendía. Dijeron: estos no son personas, son dioses. Han vuelto. Zeus y Hermes han vuelto. ¿Por qué? Porque la tradición decía que este Zeus y este Hermes, en un momento de la historia de este pueblo, habían bajado, habían tocado puertas, le habían dicho: oigan, nos puede hospedar, nos puede dar de comer, nos puede dar agua, y la gente los había rechazado. Y entonces anduvieron buscando entre todo el pueblo quién podría darles esto de Zeus y este Hermes, que son dioses para ellos, disfrazados de hombres pidiendo limosna. Nadie los atendió más que una pareja de ancianos granjeros les ofreció lo mejor que ellos tenían. Y entonces ellos dijeron: estos no son adoradores de verdad. Vamos a destruir a todo el pueblo y vamos a dejar a estas dos personas nada más. Esa era la tradición. Entonces, cuando ven que este Pablo y este Bernabé hacen esto, dicen: han vuelto y no vamos a dejar pasar la oportunidad. Y dice el versículo 12: a Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo lo llamaban Hermes, porque era el que tomaba la palabra. El templo de Zeus estaba cerca de la ciudad. El sacerdote de ese templo trajo algunos toros y flores a las puertas de la ciudad, pues él y la gente querían ofrecer sacrificios en honor de a Pablo y a Bernabé. Y de repente te das cuenta de lo que está pasando. Dijeron: no vamos a perder la oportunidad, porque nuestra tradición dice que cuando estos dos vinieron hace muchos años disfrazados de hombres y no les hicieron caso, mataron a todos. Ahora no, ahora tráiganse unos toros, vamos a sacrificarlos, vamos a aventarles flores, Y entonces el versículo 14 dice: al ver esto, los apóstoles rasgaron sus vestidos, corrieron hacia la multitud y les gritaron. ¿Sabes? Si en algún momento Dios te concede. ¿Te acuerdas, Clau, cuando oraste por Sara? La de Cordomundo, que tenía parálisis facial. Y que oraste por ella y cuando abrieron los ojos ya no tenía parálisis facial. Sara, la señora Sara, pudo haber dicho: Claudia, ¿sí me entienden? Y Claudia pudo haber dicho: Tengamos cuidado. La gloria es de Dios. Dios no quiere superestrellas cristianas, Dios quiere gente humilde. Ellos no querían ninguna exaltación, solamente querían hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Cuando Jesús vino al mundo, vino como un siervo. Él dijo que cuando vayamos al mundo, vayamos como sirvientes. Jesús se humilló a sí mismo. Y cuando nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, estamos violando ese principio. Y entonces Pablo y Bernabé le dicen: señores, ¿qué es lo que están haciendo? Somos seres humanos como cualquiera de ustedes. Estamos aquí para anunciarles la buena noticia, para que se alejen de lo que no vale la pena y se acerquen al Dios viviente. Él creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Somos hombres como ustedes. Hemos venido a predicar para que
se detengan de la manera vana en la que están viviendo. Versículo 16, en el pasado Dios dejó que las naciones hicieran todo lo que quisieran, sin embargo, no significa que no estuviera presente. Dios dio prueba de ello cuidándolos y dándoles lluvia y cosecha a su debido tiempo para que tuvieran alimento suficiente y estuvieran contentos. Fíjate cómo Pablo no les predica del Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque todo buen discipulador hablará a la gente en el contexto de su propia cultura. Si Pablo se pone a hablar del Antiguo Testamento, ellos no van a entender, porque son gentiles, no conocen la historia de Israel. Y entonces les habla en un contexto que ellos entienden. Y luego en el versículo 18 dice, Pablo y Bernabé les dijeron todo esto, pero aún así apenas pudieron impedir que la gente les ofreciera sacrificio. Les costó mucho persuadirlos. Pero lo hermoso de este pasaje es que lucharon con uñas y dientes para no dejar que la gente hiciera esto. Entonces, conoce tus dones, sé valiente, utiliza el poder y sé humilde. Y número 5, persistencia. Versículo 19, entonces unos judíos vinieron de Antioquía a Iconio y convencieron a la gente para que se pusieran en contra de Pablo. Y dice que ellos los apedrearon. Lo apedrearon, perdón. Aquí es algo interesante porque cuando estaba yo estudiando yo decía, bueno, ¿y Bernabé? Se pusieron en contra de Pablo. Ahí no dice que apedrearan a Bernabé. Pero si tú lees versículos antes, cuando les llamaban Zeus y Hermes, a Bernabé le llamaban Zeus. Debió haber sido por su aspecto. Y Hermes es el dios griego del habla, del discurso. Ese era Pablo. Y entonces dijeron, pues al que está hablando, pues a ese, sobre ese, ¿no? Y entonces lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron ahí creyéndolo muerto. ¿Sabes a dónde lo arrastraron? Al basurero. Porque antes acuérdense que les comenté que el basurero llevaban toda la basura, los cuerpos de la gente que no reclamaban, con los animales, y le prendían fuego. Y ahí lo apedrearon y lo llevaron y lo dejaron ahí creyendo que estaba muerto. Pablo, en otros libros, se refiere a la batalla que todo cristiano debe entender que hay en la vida, y utiliza una palabra que se utiliza en el atletismo. Él usa el verbo atleo, que es atletismo, y usa el verbo agonizo, que es agonizar, luchar, perseverar, y siempre fue parte de su vida, como cualquier verdadero discípulo o cualquier verdadero discipulador. Vas a ver algunos obstáculos, pero vas a tener que irlos sorteando, llevando a cabo lo que Dios te ha dicho. No puedes rendirte. Puedes darte cuenta que vinieron estos judíos de Antioquía y de Iconio para persuadir a la gente. Llegaron como serpientes hasta la ciudad de Listra. Algunos habían viajado hasta 190 kilómetros. No había ADO, no había taxi, no había coches, no había avión. Tuvieron que caminar. Imagínate llevar ese coraje dentro de ellos, 190 kilómetros caminando. Tal vez tuvieron que hacer una semana, no sé cuántos días. Pero llegaron, y cuando llegaron y vieron, empezaron a levantar la turba, y entonces se fueron contra Pablo. Versículo 20, pero cuando los seguidores se reunieron alrededor de Pablo, él se levantó y regresó a la ciudad. Al siguiente día Pablo se fue con Bernabé a Derbe. Cuando se levantó, se retiró para descansar y después volver a ordenar sus pensamientos. No, se levantó y regresó a la ciudad. Aún no he terminado. Qué hombre, qué persistencia. Volvió a entrar y terminó la predicación, y vemos este tipo de persistencia.
Versículo 21, Pablo y Bernabé también anunciaron la buena noticia de salvación en Derbe, donde ganaron muchos seguidores, y luego regresaron a la ciudad de Listra, Iconio y Antioquía. ¡Wow! Increíble. Lo apedrearon. ¿Alguna vez le han pegado con una piedra? ¿No? ¿Nunca jugó a la lagartija? Tú eres la lagartija, córrele y te apedreamos, ¿no? Duele. Imagínate, lo dejaron ahí todo ensangrentado, cortado, mayugado. Se levantó y se volvió a meter a la ciudad a predicar. Al otro día se fue a otra ciudad a predicar. Cuando terminó, volvió a regresar a la ciudad donde lo habían corrido 190 kilómetros a predicar. Dios le estaba poniendo una buena prueba porque sabía que en Filipo, en Tesalónica, en Corinto, en Atenas, no iba a ser fácil. ¿Qué tipo de discipulador somos? ¿Somos persistentes? ¿Qué haces con la persona a la que le predicas? ¿Le hablas, le das seguimiento, estás ahí al tanto? ¿O te desanimas fácilmente? Entonces, no nada más tienes que conocer tus dones, ser valiente. ¿Qué más? Ya se les olvidó. Poder, humildad, persistir. Y número 6, seguimiento. Seguir. Versículo 21, Pablo y Bernabé también anunciaron la buena noticia de salvación en Derbe, donde ganaron muchos seguidores, y luego regresaron a las ciudades de Listra, Iconio y Antioquía, donde ganaron muchos seguidores, dice. Ahora, ¿cómo haces esto? ¿Cómo le dan seguimiento? ¿Cómo le hicieron? Aquí hay 4 cosas, muy rápido, muy sencillo. Cuando tú le compartes a alguien, cuando tú ganas a alguien para Cristo, número 1, lo confirmas. Es decir, lo solidificas, lo fijas, lo pegas, le das raíces, lo fundamentas. Le enseñas una base sólida, doctrina, sana. Lo llevas de ser un bebé espiritual a un nivel de un joven espiritual. Número 2, lo exhortas a perseverar en la fe. ¿Qué es exhortación? Es instar a una persona a seguir el curso de la conducta adecuada. Le das doctrina sólida y luego lo instas, lo animas, lo exhortas, lo empujas, lo llevas, lo conduces. Ambos son vitales. El versículo 22 dice, en esas ciudades fortalecieron a los seguidores y los animaron a seguir fieles, diciéndoles, para entrar al reino de Dios tenemos que sufrir mucho. Número 3, lo lidereas. Te conviertes en un líder para él. El versículo 23 dice, Pablo y Bernabé nombraron ancianos líderes en cada iglesia. Después de orar y ayunar, Pablo y Bernabé los encomendaron al Señor en quien habían creído. Oraron por ellos. Ejercieron el liderazgo, les enseñaron y les ayudaron a organizarse. Como discipulador debes tener liderazgo. Tienes que poder decirle a ese discípulo, ya sea a 1 o a 10 o a 100, lo que deben hacer. Cómo vivir su vida. Y número 4, dar seguimiento. El versículo 23 dice, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto es lo que haces cuando discipulas a alguien. Se lo entregas al Señor para el seguimiento final. Lo encomiendas al Señor. Señor, está en tus manos. Yo le puedo enseñar, pero el crecimiento lo das tú. Eso es lo que yo hago con ustedes.
Yo les enseño y pido a Dios que eso que les enseño ustedes lo puedan aprovechar. Hay quien lo aprovecha, hay quien no lo aprovecha. Y por último, 7. Entonces, no nada más conoces tus dones, no nada más. Número 2. Conoces tus dones, ¿qué más? A ver, entonces, conoces tus dones, eres valiente, conoces el poder, eres humilde, persistes. Número 6. Y el último, compartir. Versículos 24 al 28 y con esto terminamos. Pablo y Bernabé pasaron por la región de Pisidia y entraron a la región de Panfilia. Anunciaron el mensaje en la ciudad de Perge y luego fueron a la ciudad de Atalia. ¿O Atalía? ¿Cómo es? Gracias. De ahí fueron en barco hasta Antioquía de Siria, de donde los habían encomendado al generoso amor de Dios para el trabajo que ahora terminaban. Y cuando llegaron, reunieron a la iglesia y le contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Les contaron que Dios había abierto una puerta para que los que no son judíos también pudieran creer. Pablo y Bernabé se quedaron ahí con ellos por mucho tiempo. ¿Qué sucede? Esto último, lo compartes. ¿Por qué lo compartes? Porque cuando tú lo compartes, tú animas a otros a querer ser parte de esto. Los reunieron y les compartieron lo que había hecho. Los discipuladores son personas que hacen discípulos, que animan a otros a entrar en acción. Si realmente quieres ser una persona como esta, como lo que Dios quiere que tú seas, conoce tus dones, sé valiente, descansa en su poder, sé humilde, sé persistente, da seguimiento y comparte lo que está pasando en tu vida. Sería muy bueno llevarnos de tarea el compartirle a alguien de Cristo esta semana. Oremos. Dios Padre, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra y de poder darnos cuenta que tú tienes para nuestra vida, Señor, una encomienda que es importante para el crecimiento y la expansión de tu reino. Permítenos, Señor, dejar la comodidad de nuestra silla y ponernos a trabajar para ti. Predicar tu palabra, compartirla, enseñarla a otros. Ayúdanos a reflejar a tu Hijo Jesucristo, a afianzarnos en tu palabra para poder compartir. Tal vez no todos tengamos el don de enseñanza, pero algunos podremos exhortar a otros a seguir adelante, algunos podremos, Señor, animar a otros, algunos podremos orar por algún enfermo y el enfermo sanará y la gloria es tuya y para ti por siempre, Señor. Pero haz de nosotros instrumentos vivos, útiles, instrumentos de honor en tus manos. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Que así sea, Señor. Amén.